para todas las personas que están presentes, lo mismo para todos aquellos quienes están observando este video, un saludo muy especial. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y el fundador de los programas del enfoque integral y de la psicología bioética. Hoy vamos a hacer la segunda parte de la charla que hicimos sobre los valores, sobre el sistema de valores. Es muy importante resaltar la importancia que tienen los valores en el ser humano. Hablábamos de la importancia de cómo los valores nutren psicológicamente a una persona, cómo el sistema de valores se integra completamente con el self, que el self es todo ese sistema psicológico donde está nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, nuestro autocontrol, nuestra autonomía, nuestra autorregulación, todos esos autos. Y ellos son lo que va ayudando al yo a lidiar con las tensiones del superyo, que es el agente de censura interna, de condena y de autorrechazo, y cómo se va lidiando con todo el principio del placer. Entonces este yo está en constantes tensiones, aun cuando hay veces está tranquilo, entre el superyo y el ello. Eso lo podemos ver muy fácilmente explicado, entendiendo un poco a Freud con toda su teoría de lo consciente y lo inconsciente y del consciente. Tenemos que ser completamente sensatos en mirar al yo como a una persona que está en el borde de un río, y en el fondo de ese río, que ese río está turbio, hay animales peligrosos, caimanes, pirañas, serpientes, pero no se ven, y el hecho de que no se vean no significa que están ahí. De vez en cuando salen a la superficie y se miran, y cuando están cerca de la superficie se llama el preconsciente, que son cosas que están casi que perdidas, difuminadas, y el consciente no las alcanza a percibir y se hacen un poco automáticas. Maslow las llamaba las conductas instintoides, que son muy similares a los contenidos preconscientes de Freud. Y el principio del placer tiene grandes contenidos inconscientes, es decir, que allá en ese principio del placer vemos caimanes voraces, cuando la persona busca droga, cuando la persona busca sexo, cuando busca comer desaforadamente, todo eso es porque está actuando según sus principios del placer, o cuando saltan esas agresividades, esas cóleras, esas iras, son todos esos despliegues violentos de emoción que muchas veces son la extrapolación de contenidos inconscientes, porque salió un caimán. Y en la parte de arriba, donde está ese señor en ese río, hay unas nubes, y esas nubes están oscuras y no sabemos si hay rayos o no hay rayos, pero a veces cae un rayo, que esos son los elementos de autocensura, que también tienden a lastimarnos. Entonces, cuando nosotros estamos analizando esto, vemos que hay gente que confunde el superyo con la conciencia. Son cosas diferentes aun cuando están completamente enraizadas. Cuando nosotros vemos la diferencia de estar conscientes a ser conscientes, empezamos a atisbar la diferencia entre lo que es la conciencia, que es esa capacidad de discernimiento del bien y el mal, y de ahí va surgiendo lo que llamamos la conciencia moral. Y esta conciencia moral es de donde el sistema de valores entra directamente a nutrirla, a integrarla y a hacerla de una manera completamente coherente. Desgraciadamente estamos en un mundo que ofrece una gran cantidad de contagio de antivalores y de contaminación. Por eso el mismo Jesús nos decía: formen parte del mundo, pero no pertenezcan a él. Es muy importante formar parte del mundo, pero no pertenecer a él. ¿Cómo lo logramos? Con nuestro sistema de creencias, no creyéndole al mundo, y antes contribuyendo para un mundo mejor, pero no creyéndole al mundo. Cuando le creemos al mundo, inmediatamente nos hacemos vulnerables a contagiarnos, a llenarnos de ese contagio de antivalores, que todos esos antivalores forman la corrupción. Entonces, la moral es un valor importantísimo, como la dignidad. Y cuando la moral se pierde, el antivalor es la corrupción. Entonces surgen conductas amorales, que es inmoral,
e inmorales, que es contra la moral. Entonces, cuando nosotros vemos lo que está pasando, estamos en un mundo en que muchas veces los niños tienen más valores que los adultos, y un mundo donde el adulto está completamente contaminado, completamente contagiado, está condenado a desaparecer por sí mismo, porque cuando desaparece la conciencia moral, cuando desaparecen los valores, empiezan los vicios y empieza el ser humano a actuar directamente bajo su principio del placer. Por ello es muy importante no creerle al mundo, creerle a la ética, a la moral, a la bioética, a la vida. Y por ello es muy importante entender que todos los valores están en pos del respeto a la vida, por eso son altamente bioéticos, del deseo de mejorar la existencia, porque hablábamos de la gran diferencia entre la inteligencia y la racionalidad, que la inteligencia es un gran valor, pero procura la resolución de problemas y la supervivencia. En cambio, la racionalidad busca la supervivencia más la sustentabilidad o sostenibilidad del ser, de su familia, de la sociedad y del mundo. Entonces, los valores están directamente dirigidos a desarrollar una conducta racional, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros estamos viendo que las grandes religiones, hablamos del taoísmo, se basa en los valores. Mucha gente la ve como una filosofía, pero la podemos ver como una filosofía, una religión de los valores. Lo mismo el confucianismo. Vemos nosotros que en muchas religiones hinduistas, en los mismos Vedas, que después hizo tránsito hacia todo lo que fue el brahmanismo y el hinduismo, vemos que se resaltan los valores. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la importancia del juego que tienen los valores con la moral, no debemos quedar en los moralismos, de que eso no sirve para nada, pensar de que la moral es la religión, eso son cosas completamente equivocadas. Muchas veces nosotros confundimos los valores espirituales con religiosidad o creencias en Dios. No, son cosas muy diferentes. La misma fe es la firme convicción en lo que no se ve, ¿sí? Incluso en la Biblia está descrita la fe de esa manera, y nosotros podemos tener fe en el futuro, y ahí no estamos teniendo absolutamente nada en Dios. Podemos tener fe en nosotros mismos, y evidentemente podemos tener fe en Dios. Entonces, cuando estamos hablando de la importancia de los valores para preservar la moral, hablamos de que, por ejemplo, en la religión cristiana, Jesús nos habla de la parábola de la sal, donde Jesús siempre hablaba en parábolas, en hipérboles, en una serie de frases que, si las estudiamos bien, vamos a encontrarle muchísimo sentido. Es un sentido que no ha podido ser revalidado con el tiempo. Fue válida hace 2000 años, hace 500, hace 1000 años, y siguen cobrando validez. Y él dice que la sal que es aquello que preserva, ¿sí? Dice, si la sal ya no sala, ya no puede ser más usada sino para ser pisoteada. Entonces, él, en esa invitación a que seamos como la sal, es una preservación. ¿Y qué es lo que nos preserva a nosotros de la contaminación, de ese contagio que nos ofrece el mundo? Es la moral. Entonces, Jesús, él se refería en sus palabras, por ejemplo, en la parábola de la levadura, dice que basta un poco de levadura para fermentar toda la masa. La masa es con lo que se hace el pan, y si la masa no está fermentada, el pan no va a ser comestible. Entonces, en esta levadura, ¿qué es lo que levita o leuda la masa? Lo que leuda la masa son los valores interiores, es decir, lo que hace la vida, ¿sí? Que es esta masa del pan, adecuada, agradable y alimento. Por ello es absolutamente importante pensar de que la espiritualidad, lejos de religiosidad, va dirigida a preservar la moral y a preservar nuestra integridad, nuestra dignidad como seres humanos, que es absolutamente necesario para alcanzar una vida en plenitud. Entonces, cuando nosotros empezamos con ese deterioro de la moral, con la contaminación, con el contagio de los antivalores,
empezamos automáticamente a generar un vacío interior. Y al generar ese vacío interior, nuestra moral va perdiendo fuerza, y entre menos fuerza tenga nuestra moral, más vamos a quedar a merced del placer, del principio del placer. ¿Qué sucede en adicciones? Las adicciones en el mundo espiritual son gulas por embriaguez, gulas por narcotización, porque son conductas que buscan el exceso. ¿Y por qué razón? Porque en algún momento de la adicción, algo que empezó por un consumo habitual, un consumo de vez en cuando, se convirtió en un consumo maligno, en un consumo patológico, y aún así la persona siguió consumiendo. Es decir, de lo que fue un hábito, una costumbre, se convirtió en un vicio, y de ahí se convirtió en una enfermedad, porque ya el cerebro ya hizo las conexiones en el circuito dopaminérgico para buscar el placer ya instintivamente. Recordemos que en el adicto una motivación secundaria se vuelve primaria. La motivación primaria es cuando es algo completamente necesario, como comer, dormir, incluso las relaciones sexuales. Son motivaciones primarias, respirar. Y ya las motivaciones secundarias son las cosas más accesorias que nosotros tenemos, pero en adicciones algo que es secundario, como tomar alcohol o consumir droga, se convierte en algo primario. ¿Por qué razón? Porque nuestra moral en algún momento perdió la fuerza y el principio del placer quedó imperando sobre la persona. Entonces, cuando una persona está movida y dominada por su principio del placer, se vuelve muy primario, porque aquello que nos diferencia de los animales no es el principio del placer. Lo que nos diferencia de los animales es que nosotros tenemos esa conciencia, ese super yo también, que es ese agente de censura, donde podemos obrar por convicción. Un animal, mamíferos, se ha demostrado por estudios científicos que se han hecho, pueden tener decisiones movidos por la contención, es decir, por temor al castigo. Entonces, cuando nosotros enfermamos nuestra moral, vamos a quedar sometidos al dominio del principio del placer. Por ello es absolutamente necesario ir reparando la moral, ir reconstruyendo la moral. ¿Qué sucedió? Muchos de nosotros, cuando niños, teníamos nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras fantasías completamente sanas. En la adolescencia, cuando la persona empieza a obrar por pasión, empieza en la pasión por los amigos, la pasión por el sexo, ya no es tanto el juego como era el del niño, sino empieza un comportamiento muy pasional. Es cuando la persona se hace completamente vulnerable al contagio de los antivalores. Y ya de ahí, cuando se pasa a la edad adulta, el adulto siempre ya obra no de acuerdo a los juegos como el niño, ni de acuerdo a sus pasiones como el adolescente, sino en busca de su seguridad y la seguridad de su manada. Pero si el principio del placer queda dominando, porque el principio del placer está completamente arraigado en el adolescente, porque está hormonando, porque está en las pasiones, y neurobiológicamente el cerebro del adolescente es diferente al cerebro del adulto. Entonces ahí es cuando ese sistema de valores empezó a flaquear, se perdió la autocensura, y por ello es absolutamente necesario entrar en un proceso de reparación. Que se ha visto que por la parte espiritual muchas personas han alcanzado la sanación, no solo de adicciones, de enfermedades mentales. ¿Por qué razón? Porque la espiritualidad genuina, la espiritualidad legítima, siempre va a llevar, sea musulmán, sea judío, sea cristiano, sea confucionista, sea taoísta, va a llevar siempre a la persona a la consecución y al logro de valores personales, de valores interiores. Y desde los valores interiores se va sanando completamente el self. Desde el self se sana el carácter, se sana el super yo y se adquiere la suficiente fortaleza para dominar el principio del placer. Entonces, algo que puede ser muy elemental, por ejemplo, las personas que tienden a decir mentiras, las personas que manipulan, que no muestran sus verdaderas intenciones, sus intenciones legítimas. Entonces, cuando alguien dice mentiras, está fracturando su poder personal, porque su yo proyectivo muestra algo, pero por dentro hay otra cosa, y en esa brecha empieza la debilidad. ¿Cuál es el gran problema? La voluntad la entendemos nosotros como una facultad del alma. Entonces, de donde emana la fuerza, el poder personal.
Cuando empieza a flaquear el sistema de valores, enferma la moral, enferma la conciencia, la voluntad enferma, porque ha habido una deconstrucción de lo que la está sustentando. Entonces, para sanar la voluntad, lo primero es poner en ejercicio los valores. De para abajo hasta las piedras ruedan. Los antivalores es el camino fácil. Y si Jesús nos dice, cojan el camino estrecho que es de para arriba, la construcción de valores es el camino hacia arriba, el camino que nos va a llevar a la autorrealización personal, hacia el éxito personal. Entonces, ese es el camino donde nuestra voluntad se empieza a mejorar, a sanar, porque es un proceso. El proceso de metanoia espiritual requiere de fuerza, requiere de potencia en el acto, y esa potencia en el acto nos la da una voluntad. Cuando nosotros hablamos de la voluntad, tenemos que ser completamente claros en que Jesús nos dice, allí donde está tu tesoro estará tu corazón. De manera tal que Jesús también nos dice, amarás a Dios con toda tu mente, todo tu espíritu, toda tu alma y todo tu corazón. Entonces, ¿qué estamos viendo? Si nosotros traducimos un poco esta palabra corazón en el lenguaje de Jesús, es la intencionalidad. Toda la psicología moderna se despliega básicamente de las investigaciones y todas las teorías de Franz Brentano sobre la intencionalidad del ser. ¿Qué es lo que mueve al ser humano en su intencionalidad? ¿Por qué intenciona hacia el bien? ¿Por qué intenciona hacia el mal? ¿Por qué hacia el placer o por qué evita el peligro? De ahí surgieron, de todo lo de Brentano, surge la psicología conductual, que es las teorías mecanicistas de Skinner, de James, de Watson, en donde todo es la intencionalidad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que allá donde está tu tesoro estará tu intención, ese tesoro, ¿qué es? Lo que nosotros consideramos valioso. Entonces nuestra intencionalidad va a estar dirigida hacia lo que nosotros consideramos de valor, hacia lo que nosotros consideramos importante, y ahí es donde está la dignidad de los valores. Si yo no considero la honestidad algo importante, jamás la voy a conseguir. Si no considero la racionalidad algo importante, jamás la voy a conseguir. Si no considero la humildad como algo importante, jamás la voy a conseguir. Entonces, ya cuando Jesús hace alusión a cómo debemos nosotros comportarnos, que es amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos, vemos que en esta frase de Jesús, la mente es nuestra razón, es decir, debemos amar a Dios y al prójimo con razón, con sentido, con significado. Cuando Jesús hace esa distinción entre espíritu y alma, significando el espíritu como esa esencia de luz y de verdad, es decir, que nuestra luz interior se mueva hacia la vida, que se mueva hacia lo espiritual, hacia el mundo espiritual, que es tan existente como el mundo físico, porque desgraciadamente el mundo actual, en su contagio de antivalores, nos quiere hacer ver de que no existe vida después de la muerte, de que no existe Dios, y realmente nosotros somos más que cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo, pero no somos cuerpo únicamente. Entonces, cuando nosotros entendemos de que es un espíritu, es un alma la que posee un cuerpo para transitar por esta vida, empezamos a considerar valiosos los valores, que es lo que está nutriendo mi vida espiritual. Y así, cuando nosotros ejemplificamos a qué Jesús se refiere con el alma, vemos que en el alma está la esencia de voluntad y de amor. Para Schopenhauer, uno de los grandes filósofos, aunque era existencialista, él decía: la voluntad y el amor son completamente sinónimos, porque el amor y la voluntad contienen el querer, la intención, el deseo, el propósito. Entonces, cuando yo empiezo a sanar mi alma, a sanar mi voluntad, a sanar mi amor, empiezo a entender la importancia de los valores, porque allá donde está el tesoro estará mi corazón, estará mi alma, estará mi intencionalidad. Así, vemos que para Jesús este corazón que hace tanta énfasis en su palabra es nuestra intencionalidad, es esa intención, hacia donde yo dirijo la intención de mi voluntad, hacia la consecución de valores, hacia el logro de valores. Por ello es tan importante empezar a desarrollar una vida de principios. ¿Qué es tener principios? Principios rectores de mi conducta. Las personas sin principios no tienen integridad, se desintegra su self, se desintegra su carácter, se desintegra su autoestima.
Por ello, si nosotros queremos integrarnos, una de las mejores maneras para lograr la integración de mi personalidad, la integración de mi ser, es el fomento de valores autopropiamente impuesta que yo me haga. De eso no hay inyecciones, no hay pastillas, van desde la libre decisión que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, muy internamente, cuando internalizamos la importancia de los valores interiores. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo.